programa realizado por el Instituto Tecnológico Metropolitano. Cordial saludo, amables televidentes. Bienvenidos a Contraseña ITM, programa del Instituto Tecnológico Metropolitano sobre ciencia, tecnología e innovación. Cada vez oímos hablar con más frecuencia de los virus, las bacterias, las epidemias. Todos de alguna manera nos sentimos afectados cada vez con mayor frecuencia. Para tratar el tema de la guerra bacteriológica como una amenaza latente, estamos hoy en Contraseña ITM. Contamos en el estudio con el doctor Santiago Estrada Mesa, médico microbiólogo clínico, director del laboratorio clínico de la Congregación, y el doctor Sigifredo Ospina, médico microbiólogo y epidemiólogo, jefe de epidemiología del Hospital Universitario San Vicente de Paúl. Entonces, para entrar en calor, en materia, pensemos por preguntarle al doctor Santiago qué cosa es eso de un virus y en qué se diferencia de una bacteria, que es lo que la gente más escucha por estos días. Que es una infección bacterial, que es una infección viral. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Muy bien, muchas gracias por habernos invitado a este programa. Sí, las bacterias, los virus y los hongos son microorganismos que tienen características propias, los hacen como sus propias familias. La diferencia importante entre una bacteria y un virus en su forma microbiana es que el virus es un fragmento de DNA o RNA y hasta ahí llega. La bacteria es un organismo complejo con todas sus características propias de un microorganismo vivo, claramente identificado con todas sus organelas. El hongo es otro organismo también importante, también microbiano, porque cabe anotar que todos ellos es fundamental mirarlos al microscopio, pero su tamaño hace que muchas veces tengamos que recurrir a microscopios mucho más potentes que otros. Los virus, por ejemplo, no se ven normalmente al microscopio de luz. Se ve el daño que ellos causan en la célula, pero el virus como tal no se ve. Para ver un virus es necesario utilizar el microscopio electrónico, que tiene la capacidad de aumentar 1.000.000 de veces el tamaño de esa partícula. Entonces lo podemos ver. La bacteria sí se puede ver al microscopio de luz y lo mismo el hongo. De manera que eso es como la gran diferencia que pudiera haber entre estos tres microorganismos. Una persona debe respirar aproximadamente por lo menos 5 litros de aire por minuto, es decir, 300 litros de aire por hora, 7.200 litros al día y 2.628.000 al año. Pero no solo por esta vía entran los virus, también por la piel, integrada por 1.72 metros cuadrados y la cual aparentemente es la zona de mayor contacto con el ambiente. ¿Cómo evitar no contagiarse de microorganismos cada vez más resistentes, menos conocidos y multiplicándose? Este problema, conocido más formalmente desde la década de los 80 como la guerra bacteriológica, mantiene en jaque a la comunidad científica, especialmente por la responsabilidad social que implica y los hábitos de quienes la padecen. Igualmente es una preocupación constante para la industria farmacéutica, porque el uso indiscriminado de medicamentos y la automedicación han vuelto inmunes a multitud de bacterias y virus, hasta el punto que hoy en día han ido desarrollándose cepas que son inmunes y no muestran ya sensibilidad alguna a muchos antibióticos. Oímos hablar mucho de la epidemia, pero también de algo que en las películas explotan muy bien, que es lo de las pandemias. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra y qué se requiere para que se produzca en un momento dado en una región una epidemia y cuando una epidemia se convierte en una pandemia?
Ok, muchas gracias. Muchos saludos a todos. Fundamentalmente estos conceptos hacen referencia a aquellas infecciones que son transmisibles, es decir, que es posible que ese virus o que esa bacteria se transmita de persona a persona, y esto hace entonces que ya no estemos frente a un solo caso, sino que usualmente hay muchos más casos. Y a manera de ejemplo pudiéramos hablar de las infecciones respiratorias. Cuando hay alguien con gripa en la casa, usualmente aparecen 2 o 3 más, también con gripa en un periodo prudente de tiempo. Hablamos de el concepto de epidemia cuando es un aumento que uno no espera en el número de casos de una infección, por ejemplo, en un periodo de tiempo determinado, pero que usualmente está circunscrito a un área específica. Entonces puede haber una epidemia de dengue en Medellín, pero las demás zonas están libres de la infección y digamos que el resto del mundo. Y empezamos a hablar de pandemias cuando ya estas infecciones alcanzan a tener grandes proporciones, involucran grandes comunidades y prácticamente pudiera estar en cualquier lugar del mundo. Hoy estamos hablando de la globalización de las infecciones como el término genérico para muchas cosas, porque es muy sencillo que una persona en pocas horas o relativas pocas horas viaje de un lugar tan distante como la China o Japón a Colombia, y de esta manera la infección también puede viajar con él y diseminarse por todo el mundo. Como pasó con la gripa aviar. Como puede pasar con la gripa aviar, porque realmente la gripa aviar todavía está circunscrita a ciertas áreas. Estamos hablando de epidemia todavía en esas áreas. Lo que estamos analizando ahora es el riesgo de una posible pandemia, es decir, cuando esté todo el mundo. Pero hablemos, por ejemplo, de la infección por VIH, que es el virus que produce el SIDA. O sea, cuando empezó localizado en ciertas áreas, pero hoy en día podemos decir que no hay ningún área del mundo que esté libre de la infección. Entonces hablamos de pandemia ya de la infección por VIH en el mundo. Todos estamos de alguna manera expuestos, todos corremos riesgos. Entonces señalaba que el problema o lo que hay que atender son las formas de transmisión de los virus, y eso conlleva a las medidas de precaución. ¿Qué se puede hacer o cómo debemos vivir para que ese riesgo sea menor? Bueno, existen 2 factores importantes. Primero que todo, las condiciones, o 3, la forma de transmisión. Cuando uno conoce cómo se transmite un agente infeccioso, uno pudiera diseñar barreras para evitar el contagio. Eso sería importante. Segundo, las características de quien lo hospeda, el hospedero. El hospedero tiene condiciones, afortunadamente a uno no le da todo, pero sí hay gente que es más vulnerable que otras, y uno lo oye en la familia. A fulanito no sale de una gripa, y hay otro que dice, hombre, a mí nunca me da una gripa. Esas se llaman las condiciones del hospedero. Y tercero, las características de ese huésped, de ese invitado, que hay unos huéspedes mucho más agresivos que otros. Entonces es importante, cuando hablemos del caso de pronto donde nos volvemos todos más vulnerables, que es la infección respiratoria. Como su nombre lo dice, es una infección que se transmite a través de la respiración. Y uno pudiera entonces involucrar una serie de herramientas, y uno lo ve en los países desarrollados. Por ejemplo, ahora que hablaban de la gripa aviar, cómo la gente aprende a utilizar el tapabocas como una herramienta o como un instrumento de barrera importante. Si cuando uno está tosiendo o estornudando, van las partículas virales al aire, donde uno tiene la capacidad del otro, el que pasa, inhala esas partículas, entonces uno empieza a diseñar pues una serie de estrategias, y por eso es por lo que es tan importante todo esto y conocerlo. Otra cosa que es importante, la gente